Hola chicos, la clase de hoy va a ser el traumatismo encefalocraniano. Lo vamos a definir al trauma encefalocraniano como cualquier alteración anatómico funcional del contenido cerebral secundario a un intercambio brusco de la energía. Hay que tener en cuenta que el diagnóstico de esto siempre va a ser clínico. Se establecen distintos criterios de gravedad, puede ser un trauma leve, moderado o severo, a través de distintos criterios clínicos y entre ellos la escala de Glasgow. Con respecto a la epidemiología, tiene mayor frecuencia en varones entre los 15 y los 24 años, luego tiene otro pico de incidencia hacia los 75 años, esto es por la caída habitualmente de la propia altura de los pacientes añosos, siendo la principal causa de muerte en menores de 45 años. En el Hospital Provincial Neuquén hay aproximadamente 4.200 consultas por año y tener en cuenta que este trauma puede ser producido a partir de accidentes vehiculares, caídas, accidentes deportivos, agresiones, entre otros, siendo que podemos encontrar un traumatismo cerrado o penetrante o abierto. ¿Cómo se evalúa la gravedad del trauma encefalocraniano? La gravedad, la evaluación del paciente siempre va a ser desde el punto de vista clínico, para lo cual se utiliza la escala de Glasgow. Esta escala fue diseñada por dos neurocirujanos en el año 74 y luego se difundió ampliamente ya hacia 1980. Dos neurocirujanos de la Universidad de Glasgow, que es una universidad que está en Escocia, y lo que establece esta escala es el nivel de conciencia, es decir, en qué, proporción el paciente puede evolucionar hacia un estado de coma. Lo que se establece son un trauma leve, moderado o severo, según tenga una puntuación de 14 o de 15 en 15, moderado de 9 a 13 sobre 15 y severo 8 a 3 en 15. Ya acá, cuando hacemos referencia a esta puntuación, ya es un paciente que se encuentra en estado de coma. Y esta escala hay que tener en cuenta que está diseñada para adultos y para niños mayores de 5 años, ¿sí? Para los niños menores de 5 años hay escalas modificadas, sobre todo por las respuestas, ¿sí? Que hay que tener en cuenta qué es lo que valora esta escala, que es la mejor respuesta verbal, motora y ocular. Se hace al ingreso, se hace durante la evolución y una caída de 3 o más puntos durante la evolución del paciente ya es de mal pronóstico. Bien, con respecto a las imágenes, el método de elección para estudiar el trauma encefalocraniano siempre va a ser la tomografía de cerebro sin contraste. La resonancia magnética es de mayor utilidad cuando se sospecha de una lesión axonal difusa o de pequeños sangrados que pueden pasar desapercibidos con la tomografía computada. Con respecto a la lesión axonal difusa, que ya vamos a hablar más adelante, siempre hay que sospecharla en un paciente que tenga un estado neurológico muy desfavorable o esté en estado de coma y que no tenga mucha traducción a la tomografía computada, es decir, que la tomo hay pocos hallazgos y en cambio el estado clínico es muy pobre. Y otra también de las cuestiones que hay que tener en cuenta es la resonancia en los sangrados cuando son muy pequeños, ¿sí? O las microhemorragias, sobre todo las contusiones corticales que a veces pueden pasar desapercibidas cuando son muy pequeñas en la tomo y se manifiestan mejor en la resonancia magnética. ¿Cuáles son las indicaciones de una tomografía computada sin contraste en el TEC? Muchas, pero siempre en las formas moderadas y graves, cuando el estado clínico del paciente lo permita, se hace la tomografía. También cuando hay formas leves pero que presentan cefalea persistente, 2 o más episodios de vómitos o amnesia postraumática, ¿sí? Y por otro lado hay que tener en cuenta en todos los TEC donde haya antecedentes de coagulopatía o tratamiento con anticoagulantes mayores de 65 años, convulsión postraumática, déficit focal neurológico, amnesia postraumática y siempre ante la sospecha de una fractura de base de cráneo. ¿Cuáles van a ser los signos? Los ojos de mapache, el hematoma periorbitario bilateral, la otorraquia y el hematoma mastoideo. Con respecto a la interpretación de la tomografía computada, siempre se tiene que hacer un análisis desde afuera hacia adentro para no perdernos de ningún tipo de lesión. Con respecto al primer plano, es el plano cutáneo.
donde encontramos a veces soluciones de continuidad en muchos traumas, que es necesario tenerlos en cuenta, el TCS y por otro lado el plano óseo. Con respecto a el plano del tejido celular subcutáneo, suele ser muy frecuente de observar en el sitio del golpe o del trauma el hematoma de las partes blandas extracraneanas, que siempre hay que describirlo, y con respecto al plano óseo hace referencia a las fracturas. ¿Sí? Las fracturas pueden ser fracturas lineales, podemos encontrar fracturas diastasadas, sobre todo cuando esa fractura se extiende hacia los planos de sutura, pueden haber fracturas conminutas, cuando son múltiples los fragmentos, pueden haber fracturas hundimiento, entre otras. Por otro lado, ya cuando hablamos del endocráneo, hay que tener en cuenta las lesiones intraaxiales. Si nosotros tenemos en cuenta desde la capa más interna, que es la pía madre, hacia el centro, donde encontramos las contusiones corticales, la lesión axonal difusa y la hemorragia parenquimatosa, o extraaxiales, cuando hablamos desde la pía madre hacia el cráneo, donde vamos a encontrar la hemorragia subaracnoidea postraumática, el hematoma epidural y el hematoma subdural. Todas estas lesiones que yo mencioné son lesiones primarias, es decir, que son el producto de ese golpe o de esa injuria aplicada al cerebro. Por otro lado, las lesiones secundarias, que van a ser complicaciones, ¿sí?, producidas por este tipo de lesiones primarias, son el edema, la herniación, la trombosis y la isquemia. Con respecto al edema, siempre buscar el borramiento de los surcos, la falta de diferenciación córtico-subcortical, la compresión de las estructuras, producto del efecto de masa que genera no solo ese edema, sino también la hemorragia o la lesión per se, digamos. Y también hay que tener en cuenta que el edema, junto con las lesiones producidas por el trauma, pueden generar distintos tipos de herniación. Todas estas lesiones a su vez pueden generar compresión de los vasos y eventualmente trombosis e isquemia. Con respecto a la contusión cortical hemorrágica, es una lesión muy frecuente de observar. Son hemorragias petequiales corticales que van a afectar a la sustancia gris, que es muy vascularizada, y eventualmente pueden extenderse a la sustancia blanca subcortical. Estas lesiones habitualmente son múltiples, son bilaterales, ¿sí? Pueden no serlo, obviamente. Suelen ser pequeñas, redondeadas, ovoideas, y hay que buscarlas sobre todo a nivel temporal y frontal, que son los lugares más habituales de observarlas, a nivel de la convexidad. Pueden aparecer tanto en el sitio del golpe o a distancia por efecto de contragolpe, y se acompañan de edema perilesional. Esta es la típica apariencia en la tomografía de la contusión cortical hemorrágica. Ven que son pequeñas lesiones redondeadas, hiperdensas, corticales, que pueden tener extensión subcortical, rodeadas de edema perilesional. Esta tomografía, estos cortes, lo que hacen es, comparar la tomo del ingreso, que es esta, y esta tomografía, que es 24 horas después. Fíjense que las flechas indican contusiones corticales bilaterales con edema y cómo se hacen más evidentes o aumentan de tamaño, 24 horas después. Se dice que las contusiones se hacen más evidentes 24 o 48 horas después del trauma. Este corte coronal, lo mismo, las contusiones bilaterales a nivel temporal y cómo se hacen más evidentes 24 horas posteriores. Y además esto se asocia de la presencia de contenido hemático a nivel de la hoz del cerebro. Esta es una resonancia magnética que les quería mostrar. Es del mismo paciente que sufrió el trauma. Estos son cortes axiales de la tomografía computada y estos son los mismos cortes, pero de la resonancia con SWI, ¿sí? Que es para detectar microsangrados sobre todo. Entonces fíjense, ahí una pequeña lesión hiperdensa a nivel del cerebelo izquierdo. Acá lo que está mostrando en estas flechas también son pequeñas lesiones hiperdensas, casi puntiformes, que se observan a nivel frontal derecho. Y fíjense cómo con la secuencia SWI de la resonancia se ponen de manifiesto más lesiones
¿sí? Sobre todo estas que se visualizan a la misma altura como estos focos hipointensos, ¿sí? Con respecto a la lesión axonal difusa, es la responsable del coma en pacientes con TEC. Tiene un pronóstico muy desfavorable. La fisiopatología de esto es a través de las fuerzas de cizallamiento, la aceleración y desaceleración que genera la sección de los axones, y las localizaciones más frecuentes son la unión de la sustancia gris, sustancia blanca, el cuerpo calloso, el tronco y la cápsula interna. La resonancia magnética, al igual que lo que mostraba con las contusiones corticales, tiene mayor sensibilidad para detectar estas lesiones. La sospecha siempre tiene que ser de un paciente que sufre un traumatismo, que tiene una alteración neurológica muy importante, un estado clínico muy desfavorable y que no tiene, digamos, lesiones llamativas en la tomografía computada. Se van a observar como pequeñas lesiones puntiformes hiperdensas, fíjense acá a nivel de la cápsula interna izquierda, a nivel del tálamo izquierdo o a nivel del cuerpo calloso, que son las localizaciones más frecuentes. Y en este caso lo que muestra es un hematoma de las partes blandas extracraneales. Hay que tener en cuenta que este tipo de lesiones pueden haber formas hemorrágicas, pero también pueden haber formas edematosas de la lesión axonal difusa. Bien, con respecto a este tipo de lesiones, se estudian mejor por resonancia magnética, sobre todo en las secuencias T2 y FLAIR. Hay distintos grados de la lesión axonal difusa. La de grado 1 son lesiones que asientan en la unión córtico-subcortical, son formas más que nada edematosas o pueden haber microhemorragias y suelen pasar desapercibidas en la tomografía. Las de grado 2 son las lesiones del cuerpo calloso y las de grado 3 son aquellas lesiones que afectan al tronco cerebral y son lesiones de muy mal pronóstico, ¿sí? La hemorragia o el hematoma intraparenquimatoso se produce cuando hay lesiones de alta o traumatismos de alta energía y hay rotura de elementos vasculares. Es importante el efecto de masa que suele generar con el edema perilesional y siempre tienen alta densidad mayor de 50 unidades de Hanfield. Acá lo que muestra la tomografía, que es un corte axial, es un hematoma intraparenquimatoso temporal izquierdo con edema perilesional. Hay también un hematoma epidural temporal asociado y sobre el lóbulo temporal derecho lo que muestran son contusiones corticales asociadas a edema perilesional. Acá parecería también existir otro pequeño hematoma epidural. Bien, y ya saltamos ahora a las lesiones primarias extraaxiales, que las describimos así por tomografía, que van a afectar a las capas meningias, es decir, todo lo que haya entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, que es la capa más superficial. También entran dentro de este tipo de hemorragias la hemorragia subaracnoidea postraumática. Una de las lesiones más frecuentes de observar es el hematoma epidural. Esta es una forma, digamos, gráfica para mostrarles dónde es que se localiza el sangrado. Esta es la tabla interna del cráneo y lo que vamos a encontrar entonces es la dura madre, ¿sí? Entre la tabla interna del cráneo y la dura madre, que es la capa más externa de las meninges, por lesiones habitualmente de la arteria meningia media, se va a generar este tipo de hematoma que tiene clásicamente la forma de lente, biconvexa y demás. Hay que tener en cuenta que este tipo de hematomas no va a atravesar las suturas. ¿Por qué? Porque la dura madre se adhiere fuertemente a la tabla interna del cráneo en las suturas, y la fractura del hueso adyacente hay que buscarla porque la mayoría de las veces está presente. ¿Sí? Temporal en el 90% de los casos, puede ser también parietal, frontal y occipital. Acá lo que muestran estas tomografías, que son cortes axiales, ventana ósea, ventana paraparénquima, es la fractura parietal derecha y el hematoma epidural correspondiente. Y acá lo mismo, un hematoma epidural temporal izquierdo y la fractura asociada. Este tipo de hematomas hay que tener en cuenta que son de muy mal pronóstico
Generalmente lo que hacen es comportarse con un intervalo lúcido y luego sobreviene la alteración de la conciencia, que incluso el paciente puede entrar en estado de coma, y son de conducta quirúrgica. ¿Sí? Habitualmente son de tratamiento quirúrgico estas lesiones. Con respecto al hematoma subdural, tiene clásicamente la forma de una media luna o es una forma cóncava. Este es un diagrama. Esto es la tabla interna del cráneo. Acá vamos a tener la dura madre y luego vamos a tener la aracnoides. ¿Sí? Entonces el espacio virtual que existe entre la dura madre y la aracnoides, cuando se lesione lo que es habitualmente las venas corticales, va a generar la acumulación de sangre en este espacio. Este tipo de hematomas puede atravesar las suturas, ¿sí? Que es importante tenerlo en cuenta, y a su vez este tipo de hematomas puede encontrarse en distintos periodos evolutivos. Suelen ser muy frecuentes en pacientes añosos que presentan caídas o golpes banales en la cabeza, y cuando se les hace la tomografía puede haber hematomas en distintos periodos evolutivos. Acá lo que muestra es un hematoma agudo porque es bien hiperdenso. Fíjense la forma que tiene, subdural. Es parieto occipital izquierdo, entonces ya eso nos da cuenta de que lo más probable es que sea subdural porque atraviesa sutura y puede estar asociado a fractura. Este es un hematoma ya con una evolución más crónica que afecta prácticamente todo el hemisferio cerebral izquierdo. Fíjense que es más hipodenso, se asocia a borramiento de surcos, cierto grado de compresión del ventrículo lateral izquierdo, y este ya genera un efecto de masa más importante. Fíjense que es un hematoma agudo, ¿sí? De esta forma de semiluna, que afecta al hemisferio cerebral derecho, genera borramiento de los surcos, efecto de masa, compresión del ventrículo lateral del mismo lado y desviación de la línea media. No hay que olvidar que también podemos encontrar este tipo de hematomas subdurales a nivel de los pliegues de la dura madre, como van a ser acá la línea media o la hoz cerebral. Fíjense que está engrosada, hiperdensa, como así también a nivel del tentorio, como por ejemplo este es un hematoma subdural a nivel de la hoja del tentorio del cerebelo del lado derecho. ¿Sí? Estos también son hematomas subdurales porque justamente son esas estructuras, la hoz cerebral y el tentorio, son pliegues o repliegues de la dura madre. Con respecto a la hemorragia subaracnoidea postraumática, se genera por la lesión de los vasos de la pía madre o la aracnoides. Hay que buscar siempre la hiperdensidad a nivel de los surcos o el contenido hemático a nivel de las cisternas. ¿Sí? No voy a hacer mucho hincapié en la hemorragia subaracnoidea. Y por otro lado, quiero sí hacer un poco de hincapié en las herniaciones, que es algo que por ahí no le damos demasiado énfasis cuando se tiene este tipo de traumas. Pero hay que tener en cuenta que en los pacientes, cuando existe edema, una lesión importante, todas esas, ese conjunto de lesiones puede generar desplazamientos del encéfalo dentro del cráneo, ¿sí? Sobre todo por ese efecto de masa. ¿Cuáles van a ser esas estructuras? La hoz cerebral, el tentorio y por otro lado el agujero magno. Entonces tenemos distintos tipos de hernias, como lo va a diagramar este dibujo. La subfalcina o subfalcial, hay que tener en cuenta que este tipo de hernias es la más frecuente de observar, ¿sí? Por otro lado tenemos la central o transtentorial, que es el segundo tipo de hernia más frecuente, la uncalotemporal y la tonsilar o de las amígdalas del cerebelo a través del agujero magno. La transtentorial, ¿sí? O central es un tipo de hernia que va a afectar al diencéfalo, ¿sí? O al mesencéfalo. Es decir, que va a desplazarse estas estructuras a través del tentorio. Las estructuras del diencéfalo la componen, entre otras, los tálamos, el hipotálamo y demás, y habitualmente pueden generar compresión de la arteria cerebral posterior y del ventrículo lateral del mismo lado, ¿no?
Otro tipo de hernia, que es la más frecuente, como les decía previamente, es la subfalcina o subfalcial. Acá lo que tenemos es la expansión de todas las lesiones que se generen acá a nivel del lóbulo frontal, que lo que van a hacer es empujar la circunvolución del cíngulo, ¿sí? Que es una estructura que queda a nivel de la o por debajo de la hoz del cerebro. Entonces, en estos casos lo que habitualmente se genera es la compresión de la arteria cerebral anterior con isquemia a ese nivel, el desplazamiento de la línea media, compresión del ventrículo lateral, entre otras cosas que son digamos, los cambios o los hallazgos que debemos de buscar cuando se sospecha de este tipo de hernias, ¿no? La hernia uncal o la del lóbulo temporal es cuando desciende a través del tentorio. Generalmente lo que se genera acá es la compresión del tercer par o del óculo motor de los pares craneanos, ¿no? Y lo que va a generar es la dilatación de la pupila de ese mismo lado, ¿sí? Porque justo el óculo motor o el tercer par craneano se encuentra discurriendo a este nivel. Y luego tenemos la amigdalina a través del agujero magno, ¿no? Así que bueno, eso con respecto a las herniaciones, que es importante destacarlo. Bueno, nada más, esto es la bibliografía por si quieren consultar y bueno, nos vemos en la próxima clase.